Gracias a los participantes que, bueno, ya estamos en un buen número. Vamos a tratar el día de hoy las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, pero las vamos a explicar de una manera que podamos aterrizar esas ideas sumamente interesantes, muy positivas, muy importantes en un contexto de nuestra realidad, porque usualmente los magistrados, que son los que propusieron estas reglas, idealizan un concepto de justicia y lamentablemente en el camino de la materialización de esta justicia hay muchos pasos pendientes que dar. ¿Correcto? Entonces, permítanme, por favor, a ver, permítanme, ¿dónde está el tema de la pizarra? Un segundito. Acá hay una pizarra en el Zoom. Sí, doctor. En la parte inferior dice compartir pantalla. Ya, ahí está, recién salió, ya. Un segundito que no lo encontraba. ¿Ya? Compartir pizarra, ¿sí? ¿Alcanzan a ver la pizarra, por favor? ¿Alcanzan a ver la pizarra? Sí, Muy bien, ya, perfecto. Entonces, vean en la medida de lo posible, por favor, que cuando estamos haciendo una referencia a las reglas de Brasilia, tenemos que comenzar a especificar algunas cosas, ¿correcto? 100 reglas de Brasilia, ¿correcto? ¿Cuál es el primer contexto que tenemos que analizar? Primero, que estas reglas de Brasilia son dadas por las mismas personas que integran, ¿qué cosa? Los órganos judiciales en Iberoamérica, ¿correcto? Esta es una propuesta planteada desde las mismas que conforman los sistemas judiciales en Iberoamérica, ¿correcto? En Iberoamérica. Pero vean, por favor, esta referencia sumamente interesante para lo que es nuestra explicación, ¿correcto? Esta propuesta, que surge desde las mismas instituciones de Iberoamérica, nos permite detallar que el origen de todo esto tiene dos antecedentes, ¿correcto? El primero de ellos es una conferencia celebrada en Cancún en el año 2002 sobre Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, ¿correcto? Entonces, obsérvese por favor que el antecedente inicial data del año 2002 en Cancún respecto de una carta de derechos de las personas ante la justicia en el espacio iberoamericano, ¿correcto? En el espacio judicial iberoamericano. Pero fíjense, señores, se trata de Cancún, una zona paradisíaca. Las personas que plantean el acceso a la justicia han debatido problemas de justicia, problemas de accesibilidad en una zona turística paradisíaca. Como que no suena muy lógico, ¿no? Y por ello es que en el año 2008, a raíz de la 14ª cumbre judicial iberoamericana, es que se plantea las 100 reglas, ¿correcto? Acá es donde surgen las 100 reglas. Pero veamos en esencia de qué se trata esto. Estas reglas procuran, ¿correcto? Estas reglas procuran establecer medidas básicas con respecto del acceso a la justicia de personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿correcto? Entonces, vean, señores, que en este sentido el objetivo máximo es, ¿qué cosa? Proteger a los más débiles, ¿correcto? Pero ¿dónde? Comenzaron en Cancún, y comenzaron después en Brasilia, en Brasil, ¿correcto? Y comenzamos a cuestionar algunos elementos
importantes en esta situación de evaluación preliminar, ¿correcto? ¿Cómo vamos entonces a relacionar el contexto de la realidad socioeconómica, política, ¿correcto? Cultural inclusive, ¿correcto? ¿Cómo vamos a vincular la realidad de aquellas personas débiles cuando el sistema de justicia es quien está dándose cuenta de que tiene defectos? Ojo, son los mismos magistrados, son las mismas instituciones del sistema de justicia quienes observan que están fallando, que están teniendo inconvenientes, ¿correcto? Una autocrítica, por cierto, sumamente importante. Luego van a tener las diapositivas, no se preocupen, señores, ¿correcto? Van a ver que eventualmente estas personas en una situación de pobreza, de debilidades, de contextos de vulnerabilidad, en situación de riesgo, en situación de defectos, respecto de la propia tutela de sus derechos, son tomados en cuenta por quienes en esencia deberían eliminarlas sin necesidad de una regla de Brasil. Sin necesidad de una regla de Brasil. Y esto nos permite detallar qué cosa nuestra relación primigenia en el ámbito constitucional, ¿correcto? Cuando nosotros observamos que el ciudadano crea una sociedad y esta sociedad termina convirtiéndose en un Estado, ¿correcto? Estamos hablando y haciendo referencias, ¿qué cosa? A las reglas básicas del contrato social de John Locke. La persona, cuando crea comunidad, va a establecer ¿qué cosa? Reglas que van a generar ¿qué cosa? El bien común, ¿correcto? Cuando la sociedad va creando Estado, hace ¿qué cosa? Que esas reglas del bien común se institucionalicen. ¿Correcto? Se institucionaliza la justicia. Por lo tanto, observen, por favor, que en estas condiciones la sociedad procura, ¿qué cosa? Resguardar los intereses de la persona. Por ello es que podemos detallar que surge un contrato social entre la persona y el Estado. Y a raíz de ese contrato social, el Estado se ve obligado a también establecer unas acciones a favor de la persona. Y miren ustedes, cuando estamos ya detallando estas referencias, por un lado vamos a tener que el Estado respecto de la persona va a tener ¿qué cosa? Legitimidad. ¿Por qué? Porque la persona está cediendo una porción de su libertad, ¿correcto? El individuo cede una porción de su libertad para crear la legitimidad del Estado. En forma complementaria, el Estado va a obtener ¿qué cosa? Jus imperium. Y por ello es que tiene un poder sobre la sociedad. Y por eso también va a tener un poder sobre la persona, ¿correcto? Obsérvese entonces en ese contexto, que hay una relación literalmente simbiótica, ¿correcto? A raíz del jus imperium, por cuestiones de generación de la legitimidad, vamos a detallar qué cosa, que se genera un principio llamado legalidad, ¿correcto? Ese principio denominado legalidad va a establecer una condición a favor de la persona llamada esto, que este Estado se va a dividir en diferentes funciones de detallar, ¿qué cosa?
el manejo del poder. ¿Correcto? Va a manejar el poder el Estado. ¿Correcto? El Estado maneja el poder y por eso es que va a establecer una serie de funciones específicas. El poder no se divide, señores. El poder es uno solo y se va a establecer en diferentes, ¿qué cosa? Funciones. Por lo tanto, las funciones son lo que se divide, ¿correcto? Véase entonces que en esta división de poder, nosotros vamos a ver al Ejecutivo, vamos a ver al Legislativo con el Congreso de la República, ¿correcto? Vamos a tener por este lado, por ejemplo, al BCR, vamos a tener eventualmente al Banco, a la Superintendencia de Banco, SBS, Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs, ¿correcto? Que están juntos, ¿ya? Vamos a poder ver, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a la RENIEC, ¿correcto? Vamos a poder ver, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Vamos a ver a la Defensoría del Pueblo. Eventualmente también vamos a ver a quiénes, a otros órganos. Y en ese conjunto de órganos, nosotros vamos a hacer referencia, ¿qué cosa? A las entidades que conforman el sistema de impartición de justicia. Y por ello es que en este nivel vamos a tener al Ministerio Público, vamos a tener al Tribunal Constitucional, vamos a tener ahora a la Junta Nacional de Justicia, vamos a tener también a la Academia de la Magistratura, ¿correcto? Vean entonces, señores, que en estas referencias, estas entidades van a tener que evaluar dos cosas, ¿correcto? Van a tener que evaluar dos cosas. Uno, ¿qué cosa es impartir justicia? Y dos, ¿qué cosa es administrar justicia? ¿Correcto? Vean entonces, señores, que estas reglas de Brasilia chocan con esta referencia. ¿Por qué? Porque les están diciendo, señores, somos conscientes que en el ámbito de una principal función en el Estado, no estamos haciendo la labor diligente y necesaria. Por lo tanto, viene una gran cuestión. Si son las mismas entidades que componen el sistema de justicia, y acá me faltó el Poder Judicial, porque lo quería detallar con mayor claridad y por eso diferenciado, ¿correcto? Si es la misma entidad del Poder Judicial la que se está dando cuenta que está fallando el sistema, nos permite detallar entonces. Ahí podemos detallar las 100 reglas de Brasil. ¿Correcto? El mismo sistema se está dando cuenta que acá hay algo que no funciona, porque las personas, lamentablemente por cuestiones, por ejemplo, económicas, por ejemplo, sociales, por ejemplo, culturales, por ejemplo, políticas, sea por cuestiones de pertenencia a un colectivo vulnerable, no puede trasladar esa cuota de libertad a favor del Estado para tener, ¿qué cosa? Un servicio público digno, porque algo está fallando. Y el sistema se ha dado cuenta de esta realidad. No estoy exagerando, es lo que dice la doctrina. Y es lo mismo que detalla los propios magistrados que han participado en estas cumbres. El sistema está fallando y no se cumple lo detallado por el artículo 138 en nuestra Constitución. Y permítanme leer lo que dice el artículo 138. Miren, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. Y viene la gran duda. Un momentito, el Poder Judicial no necesitaba esas reglas, ya tenía que cumplirlas. Ya tenía que cumplirlas. Está bien,
son conscientes de que están fallando, de que hay problemas. Perfecto, vamos bien. Pero un momento, ¿dónde queda entonces tu legitimidad frente al pueblo, frente a la comunidad? ¿Dónde queda entonces el uso de tu jus imperium para poder generar legalidad a favor de las personas? Eso es lo que lamentablemente no se detalla de las 100 reglas de Brasilia. ¿Por qué? Porque hay defectos que lamentablemente no logran ser, ¿qué cosa? Borrados sobre la base de unas buenas intenciones, sobre la base de una buena vocación o eventualmente las ganas de poder revertir este mal problema. ¿Y por qué? Porque impartir justicia hace referencia, ¿correcto? Impartir justicia hace referencia especialmente, ¿qué cosa? A una cuestión institucional, ¿correcto? Este es un trabajo institucional. Por lo tanto, este trabajo de impartir justicia es un trabajo institucional. Por lo tanto, impartir es diferente de administrar justicia. Y administrar justicia hace referencia, ¿qué cosa? A la labor del juez respecto de, de los justiciables. ¿Correcto? Respecto de las personas. Demandado, demandada, demandado. Por dar una referencia para efecto de que alcance el espacio y pueda leerse. ¿Correcto? En otras palabras, una función importante que es la de justicia, subdividida en varios niveles, está fallando. Y está fallando desde una concepción. Impartir y administrar son conceptos distintos. Pero además, en el ámbito institucional, con el escaso presupuesto que tiene, con la poca colaboración del sistema político, con eventualmente la presión que tienen de otras entidades públicas, está fallando. Peor aún, en los últimos años hemos visto que los cuellos blancos han tomado el poder judicial a su criterio. Y es más, en el Ministerio Público, de 5 fiscales supremos, 3 pertenecen a los cuellos blancos. 3. Uno de ellos, el fiscal más joven, inclusive quiso incautar los audios en los cuales se manejaba la mafia de los cuellos blancos. Entre ellos él. El segundo es el que normalmente está saboteando todas las acciones de los fiscales que están haciendo el trabajo de Lavallato. Y el otro ha sido fiscal de la Nación, que inclusive para poder eliminar su responsabilidad penal, entró a una oficina lacrada donde estaban las pruebas en su contra. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener un buen sistema de justicia si en el mismo sistema de justicia los que deberían luchar por la legalidad están ejecutando delitos? Y en el ámbito judicial la cosa no cambia. Si no me creen, vean todos los fallos de este magistrado Cuello Blanco, que lamentablemente inclusive cambió una sentencia de violación sexual, que lamentablemente cambió las reglas de lavado de activos. Esto es necesario de detallar, porque esas reglas de Brasilia son en esencia, ¿qué cosa? Una labor de limpieza, pero un momento, es una limpieza parcial, no está provocando un cambio total, ¿correcto? Entonces viene la gran duda, ¿y cómo hacemos entonces ese cambio? Muy bien, comencemos con nuestra delimitación, ¿correcto? Cuando yo detallo sistema de impartición de justicia, esto no existe en la Constitución. ¿Por qué le denomino sistema de impartición de justicia? Porque están ahí involucrados, ¿quiénes? Está el Poder Judicial, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, está la Academia de la Magistratura. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio si entre ellos trabajan coordinadamente? Veamos, cuando nosotros analizamos
este sistema, y por eso se denomina sistema, porque no es una cuestión de coordinación, es un sistema. Todos trabajan coordinadamente, ¿correcto? Todos trabajan coordinadamente. Vemos que en esencia el Poder Judicial, ¿correcto? Que el Poder Judicial va a establecer unas reglas porque va a juzgar. Esa es la principal actividad que ejecuta el Poder Judicial. El Ministerio Público en ese nivel, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener otras funciones, ¿correcto? El Ministerio Público va a tener otras funciones, control de legalidad, represión de los delitos, etcétera, etcétera. Tiene otras funciones, pero son funciones, ¿qué cosa? Complementarias a las detalladas por el Poder Judicial, ¿correcto? Son funciones complementarias a la del Poder Judicial. No son ni menos, no son ni más, son funciones complementarias, ¿correcto? En forma, en forma paralela y a la misma vez muy, muy vinculadas, ¿están quiénes? Está la Junta Nacional de Justicia y está la Academia de la Magistratura. ¿Correcto? La Junta Nacional de Justicia respecto al nombramiento, control, remoción, etcétera, y la Academia respecto de la formación. ¿Estamos? Pero un momento, en el ámbito del juzgamiento, vemos, conforme a lo que dice la Constitución, artículo 201, que también el Tribunal Constitucional va a tener participación, porque el Tribunal Constitucional también va a juzgar en temas, ¿qué cosa? Constitucionales. ¿Correcto? Y ahí ya comenzamos a ver, un momentito, ¿y cuál es la diferencia respecto de los procesos constitucionales? ¿Correcto? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la comparación? Cuando en esencia, vean señores, estamos hablando de que dos entidades del Estado, literalmente dos, están ejecutando literalmente la misma acción. Al ejecutar la misma acción, vemos que hay un gran problema. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, en el ámbito del common law. En el common law no hay sistema constitucional, porque no necesitan. Los jueces actúan correctamente desde primera instancia. En cambio, nosotros vemos que este Poder Judicial establece, ¿qué cosa? Algunas reglas que lamentablemente nos permiten decir y nos permiten indicar, ¿qué cosa? Que vamos a poder tener algunos niveles sumamente diferenciados. ¿Cuáles van a ser esos niveles diferenciados, señores? En primer lugar, porque vamos a tener una Corte Suprema. ¿Correcto? También vamos a tener cortes superiores. ¿Correcto? También vamos a tener juzgados especializados. Y después vamos a tener juzgados de paz. Tres niveles. Pero un momento, en nuestro país solamente se permite, ¿qué cosa? Llegar a casación solo en casos excepcionales y esto cumpliendo determinadas reglas. Por lo tanto, el principio que normalmente prima es ¿qué cosa? La doble instancia en esos dos niveles. ¿Correcto? Y si no me creen, pregunta, cuando se va a una Corte Suprema, en casación o eventualmente, ¿cómo es que vamos a poder evaluar estas condiciones críticas? Veamos. ¿Cómo es que vamos a evaluar estas condiciones absolutamente críticas y derivadas? Primero, el costo económico. ¿Es barato?
El tiempo, señores, en el trámite judicial es razonable. La predictibilidad es esencialmente eficiente. ¿Esto es así? ¿Esto se ha dado así, señores? ¿Mm? Eventualmente, ¿existe imparcialidad? En otras palabras, si estamos analizando las reglas de Brasilia, tenemos que tomar en cuenta que la crítica debe ser más profunda y la autocrítica tiene que ser un poquito más detallada. Porque es cierto, nadie puede negar, sobre el Poder Judicial y sobre el Tribunal Constitucional existe muchísima presión. Nadie lo va a negar. Esto es incuestionable. Sobre estos existe muchísima presión, ¿correcto? Existe muchísima presión. Y presión de todo nivel, ¿correcto? Presión política, presión social inclusive. Ejemplo, presión hasta cultural. Hace poco fallaron de que las corridas de toro son constitucionales. Y es porque entiéndase que en el Tribunal Constitucional la mitad tienen una percepción y la otra mitad tuvo otra percepción. Y lamentablemente los que no tuvieron una percepción actual es por sus propios intereses. Son tauromaquios. Por lo tanto, todo el contexto del sistema finalmente recae en personas. Y ahí estamos encontrando los principales defectos, ¿correcto? Entonces, cuando se analiza este panorama, este nivel de acciones, este nivel de referencias, tenemos que hacer mención que tenemos que ubicar, lamentablemente, dos panoramas en evaluación, dos contextos totalmente diferentes, pero a la misma vez paralelos entre sí, ¿correcto? Dos sistemas totalmente diferentes. El primero de ellos va a ser, ¿qué cosa? Todo aquello vinculado a nuestra realidad. Y el segundo de ellos va a estar vinculado a un contexto, ¿qué cosa? De legalidad, de normatividad, de institucionalidad. ¿Correcto? Y acá ya no vamos a hablar de Poder Judicial, ni Ministerio Público, ni Tribunal Constitucional. Ya estamos hablando de todo el sistema. Pero un momento, ¿cómo es nuestro país? Lamentablemente en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino toda Iberoamérica, toda, incluyendo España, ¿correcto? Nuestro país tiene muchos problemas y son problemas estructurales, ¿correcto? España y Portugal, por más que crean que son europeos, son países pobres en el contexto europeo y son tratados despectivamente. Los ingleses, los holandeses, los alemanes desprecian a los portugueses, a los italianos, a los griegos y a los españoles. Por eso les llaman pigs, cerdos, ¿correcto? Y nuestro contexto latinoamericano es peor. Tenemos problemas estructurales que nos permiten decir nuestro presupuesto público es escaso. Y si es escaso, fíjese cómo va a ser ese presupuesto público para las instituciones como el Poder Judicial, para el Ministerio Público, que inclusive muchas veces no tienen, ¿qué cosa? Las condiciones necesarias como para poder ejecutar sus actividades. Y en esto, señores, hay un gran desfase entre lo que gana, lo que tiene el Poder Judicial y lo que tiene el Tribunal Constitucional. Literalmente hablando, el Tribunal Constitucional tiene casi la mitad del presupuesto del Poder Judicial. ¿Y cuántos trabajan en el Tribunal Constitucional? No más de 100. ¿Y cuántos trabajan en el Poder Judicial? Casi 7,000 personas. Resulta ilógico y resulta totalmente desproporcional. Y eso no se han dado cuenta, ¿correcto? ¿Tenemos problemas estructurales? Claro que sí. Tenemos muchísima exclusión social. Tenemos muchísimos grupos vulnerables. Tenemos situaciones en riesgo, ¿correcto? Y peor aún, tenemos personas en vulnerabilidad. Por lo tanto, estamos haciendo mención a problemas sumamente graves. Y ante esta realidad, tenemos que ser conscientes que esta condición de realidad va a generar dos niveles. Y esto es importante de decir. Aquellos que van a provocar un contexto de judicialización, los conflictos
se judicializan. Correcto, los contextos se judicializan, los conflictos se judicializan, disculpen el espacio, y dos, va a haber una severa condición de invisibilidad. Muchas personas no van a poder defender sus derechos porque sencillamente no cuentan con los mecanismos para poder ir al sistema judicial. Por eso es que estas reglas de Brasilia enfatizan justamente esa idea, la necesidad de poder apoyar a estas personas para poder tutelar sus derechos. Pero un momento, si ellos ya que tenían problemas, no están llegando a un paraíso en el ámbito institucional. En el ámbito institucional comenzamos a ver que hay grandes problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que asumen los jueces, lamentablemente, en un país como el nuestro? Primero, que tenemos un contexto multicultural. ¿Correcto? Ejemplo, en situaciones donde eventualmente hay conflictos sobre el pluralismo jurídico, resulta sumamente complicado de poder aplicar la ley nacional cuando en esencia esa población indígena, por ejemplo, está tratando de, ¿qué cosa? De que se haga válida y que se respete su propiedad en el ámbito de una propiedad colectiva. O eventualmente, ¿qué cosa? Están siendo desalojados de una zona donde va a haber explotación minera y ahí es donde va a haber riqueza, pero no para ellos, para otros. Ese contexto multicultural nos va a permitir hablar qué cosa, que existen poblaciones con intereses opuestos. Y por eso es que hoy por hoy tenemos casi 400 conflictos sociales vinculados a conflictos ambientales. Y el Estado no sabe qué hacer porque tiene de por medio una ley que le dice, podemos explotar porque los recursos que están debajo, en el subsuelo, debajo de un territorio indígena, que son del subsuelo, pertenecen al Estado. Hacen bien social a la generalidad. Pero un momento, eso significa sacarlos de esos territorios, de esas zonas. Tenemos intereses opuestos y no se logran establecer. Peor aún, tenemos muchísimos casos de corrupción. Peor aún, tenemos muchísimos elementos de ineficiencia e ineptitud en la gestión pública. Si alguien me dice, no, doctor, está exagerando, oiga, basta con ver la realidad. Tenemos instituciones que no logran ni ejecutar su presupuesto público, ni tampoco logran ser eficientes. El que me diga que está conforme con su administración pública en cualquier nivel, ese no es peruano, porque no vive en esta realidad. Tenemos muchísimos defectos y esto nos permite cuestionar este nivel de accesibilidad, ¿correcto? Peor aún, señores, peor aún, la población no siempre acata la decisión judicial. En este punto, señores, ¿estoy exagerando? Las personas no quieren cumplir las referencias más comunes. Procesos de alimentos, cuestiones de régimen de visitas, cuestiones de desalojo, obligación de pago de dinero. Este es el panorama en el cual estamos y nos resulta muy complicado. ¿Y cómo vinculamos entonces? ¿Cómo vinculamos? ¿Cómo vinculamos este panorama tan complejo, tan complicado? ¿Correcto? ¿Cómo vinculamos estas dos referencias que nos permiten indicar, caray, qué gran problema? ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a realizar? Ahí viene la importancia de hacer efectivo el acceso a la justicia. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces, vamos a establecer algunas condiciones, algunas reglas que van a ser sumamente referenciales para nuestro acceso. ¿Cómo viabilizamos?
¿Cómo viabilizamos el acceso a la justicia, señores? Van a haber algunas pautas, pues, necesariamente. La primera de ellas es que tenemos que ser, ¿qué cosa? Una autoevaluación condicitativa del servicio de justicia. ¿Cómo vamos a poder ejecutar esto? El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional son conscientes que tienen bajo presupuesto y son muy activos en solicitar mucho presupuesto y lo hacen. En ese nivel siempre han pretendido incrementar el presupuesto porque tienen muchas necesidades. Pero un momento, el escaso apoyo político y eventualmente una normatividad que tiende a condicionar el gasto público en un servicio tan importante, siempre han condicionado frente a la necesidad del sistema de justicia. Y ese es un defecto que lamentablemente no se le puede imputar al Poder Judicial o al Ministerio Público. Ya esa es una condición de nuestro país. Porque no es solamente el sistema de justicia el que está fallando, también está fallando salud, también está fallando educación, también está fallando seguridad, también está fallando el acceso a alimentos. O sea, somos un país con muchos problemas y no somos los únicos en Iberoamérica. Todos lo tienen. Por lo tanto, esa primera autoevaluación nos exige indicar que tenemos que hacer un poquito más, ¿correcto? Dos, tenemos que evaluar ¿qué cosa? De las acciones del Estado en el ámbito de la justicia. ¿Por qué? Porque en este nivel vamos a tener que detallar las políticas de Estado, porque vamos a tener que detallar las políticas públicas aplicables al sistema de justicia y finalmente las políticas de gobierno. ¿Correcto? Y cada una de estas es totalmente distinta entre sí. Vamos a detallar las más sencillas. Hoy por hoy, nadie va a poder cuestionar la gran labor que está haciendo la Corte Suprema a través de su presidente, tratando de qué cosa? De hacer oral el proceso judicial civil. Ya se hizo en el ámbito penal, correcto, ya se inició en el ámbito laboral y ahora se quiere hacer en el ámbito civil y después vendrá el proceso en el ámbito de familia. Pero un momento, ¿por qué las etapas tan distanciadas? O sea, ¿qué tanto tienen que evaluar si estamos mal? Debería hacerse mucho más activo y debería ser mucho más rápido. Por último, en este sistema no se puede hacer una cuestión de progresividad, porque todos tienen, ¿qué cosa? Necesidad de justicia. Por lo tanto, no se puede decir, no, tiene que haber un proceso de adaptación. Un momentito, ¿y quiénes van a sufrir entonces esa lentitud en el proceso de adaptación? ¿Y cuáles son tus reglas de Brasilia? ¿No dices que tiene que ser eficiente? Ahí te das cuenta que lamentablemente estamos fallando en algunas cuestiones de procedimiento. ¿Cuáles son las políticas públicas? Tiene que haber una correlación entre las diferentes entidades. Poder Judicial, Ministerio Público. Por ejemplo, se han creado los juzgados que ven el tema de violencia familiar porque nadie va a cuestionar que las mujeres es un grupo vulnerable. Pero un momento, se crean juzgados y han creado órganos fiscales paralelos. No. Esa descoordinación entre Poder Judicial y Ministerio Público te dice, oye, tú, Poder Judicial, tú que has planteado las reglas de Brasilia, ¿por qué no cumples tus reglas? Y ahí esa autoevaluación es necesaria, ¿correcto? Y tiene que haber intervención también, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia, porque tienen que haber abogados defensores de oficio, porque tiene que haber, ¿qué cosa? Complementación con el Ministerio de la Mujer, para efectos de poder generar un apoyo a personas que necesitan un nivel de tutela judicial efectiva, porque no tienen ni tiempo, ni plata, ni condiciones personales para poder enfrentar, por ejemplo, a un agresor. Y esto tiene que ser especificado, señores, porque de alguna manera está fallando el sistema. ¿Y qué tiene que ver la política de Estado? Señores, el presupuesto público que se maneja por el Congreso de la República a reglamentación del Ejecutivo tiene que ser mucho más proactivo en el ámbito de justicia. Ya no podemos esperar que eventualmente este sistema de justicia esté limitado y condicionado en el ámbito presupuestal. Esto nos permite entonces indicar que existe la necesidad de ver el tercer punto,
que es un análisis de la realidad para identificar, ¿qué cosa? Algunos puntos especiales. ¿Cuáles son esos puntos? El primero de ellos, identificar a qué personas o grupos van a ser, ¿qué cosa? Defendidos. ¿Por qué? Porque estas personas o grupos en situación de vulnerabilidad necesitan una tutela inmediata, ¿correcto? Se tiene que identificar situaciones de riesgo para efectos de poder tutelar algunas cuestiones. Y en tercer lugar, se tiene que analizar el contexto de vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad que siempre se le ha asumido a una cuestión absolutamente identificable, no es así. El contexto de vulnerabilidad va a variar en función de lo que se evalúa, ¿correcto? Es muy distinto el contexto de vulnerabilidad porque no es un formato general y aplicable a todo. No, tiene que identificarse el caso y el contexto, ¿correcto? Por ejemplo, este es el gran problema que nos permite decir, violencia familiar tiene que ser una cuestión de vulnerabilidad y de grupos en riesgo. Perfecto, nadie lo cuestiona. Y por eso es que el hombre es el asesino de la mujer, por eso es que el hombre es el golpeador de la mujer. Pero cuando hay una situación en donde la mujer mata a un hombre o donde la mujer golpea a un varón, no, eso no es vulnerabilidad. Un momentito, ¿y cuál es el criterio objetivo para decir eso? No existe. Y ahí viene el gran problema de hacer políticas afirmativas sin un criterio técnico, solo por cuestiones, ¿qué cosa? Populistas. Y ese defecto se traslada finalmente, ¿qué cosa? A una pésima tutela de derechos en el ámbito de las personas. ¿Correcto? 4. Se tiene que hacer un contexto de proyección institucional, ¿ya? Proyección de acciones. ¿Por qué? Porque todos los órganos, Poder Judicial, Ministerio Público, por ejemplo, en el ámbito de la justicia ordinaria, tienen que coordinar sus acciones para poder ser diligentes. Eventualmente, el Poder Judicial también tiene que coordinar, ¿qué cosa? Con el Tribunal Constitucional, para efectos de evitar, ¿qué cosa? Que el TC se convierta en una instancia más. Y ese es un gran defecto de nuestro sistema constitucional. ¿Por qué? Porque existe muchísima malicia. ¿Y por qué? Porque hay personas que sencillamente apelan, ejecutan acciones de garantía, plantean habeas corpus, acciones de amparo para dilatar lo inevitable. Y en esas circunstancias no existe punición a esas condiciones que terminan ampliando el drama o el nivel de vulnerabilidad de la persona que en esencia ha sido víctima. Y no se dan cuenta que sancionando estas reglas contra la buena fe procesal requieren ser importantes. Se tiene que analizar una coordinación Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Justicia, por ejemplo, para ver qué cosa, la defensa de oficio, ¿correcto? Se tiene que analizar Poder Judicial, Ministerio Público, eventualmente el Ministerio de la Mujer, para ver las pericias psicológicas. En el caso de violencia familiar, por ejemplo, estas acciones exigen una labor mucho más proactiva que ya las están detallando en sus reglas de Brasilia. Pero un momento, una cosa es la regla, una cosa es la norma, una cosa es la propuesta y otra cosa es el pasar a las acciones. ¿Correcto? Al ámbito del paso de estas acciones, vamos a tener que entonces detallar cuáles son las finalidades entonces de estas reglas de Brasilia, ya entrando a la parte final de nuestra exposición. Finalidad de las 100 reglas de Brasilia. ¿Correcto? Tenemos que hacer, en primer lugar,
un análisis que esto busca generar, ¿qué cosa? Un acceso efectivo a la justicia de aquellas personas en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad, por diferentes razones. En este contexto, se tiene que entender que se va a buscar proteger a aquella persona, ¿correcto? Que va a tener diferentes características, ¿ya? Que va a tener diferentes características, pero que a la misma vez va a estar dentro de un contexto colectivo. En otras palabras, cuestiones a nivel individual, como por ejemplo, origen étnico, origen social, condiciones económicas, eventualmente condiciones laborales, condiciones, por ejemplo, en el ámbito político. Las mujeres que son activistas, ¿correcto? Eventualmente se tiene que considerar condiciones vinculadas a la edad. ¿Por qué? Porque ya no podemos estar hablando de personas adultas y personas menores de edad. No, los niños, adolescentes, son también sujetos de derechos, ¿correcto? También en este nivel lo son quienes, las personas adultas. También en este nivel lo son quienes, personas de la tercera edad. Y veamos, ya estamos haciendo una especificación diferente al contexto de las individualidades por características. Pero también en el contexto colectivo se tiene que analizar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estos patrones de referencia colectivo nos permiten decir, se tiene que evaluar en esencia a qué comunidad pertenecen. Por ejemplo, comunidad indígena. ¿Por qué hacemos la diferenciación comunidad indígena y origen étnico? Porque un momento, un acto no necesariamente se traduce o se traslada a un colectivo. Ejemplo, postulación en un cargo público o eventualmente ya está nombrado y se le trata muy despectivamente por su origen étnico. No se está trasladando, ¿qué cosa? Un trato malintencionado y negativo a toda la comunidad. Es a una sola persona. Y eso permite detallar el nivel de vulnerabilidad. ¿Correcto? Una comunidad étnica, una comunidad por razón de género, una comunidad por razón de sexo, ¿correcto? ¿Ya? Por razón de sexo. Yo debería tratar solamente por razón de sexo, porque género, en esencia, no tiene un contexto de tuición efectivo. La ideología de género opera contra la defensa de los derechos de la mujer. Y ese es un defecto que, bueno, lamentablemente por cuestiones de moda se enfatiza, ¿correcto? Comunidad por razón, ¿qué cosa? Económica. Los desempleados. Y hoy por hoy inclusive podríamos ver comunidad en función, ¿qué cosa? Por migración. Tenemos una serie de situaciones y todo esto nos permite detallar entonces, ¿qué cosa? Que la evaluación de la vulnerabilidad es muy compleja. Es sumamente complicada, porque la vulnerabilidad va en términos individuales como también en términos colectivos, por razones que pueden responder a muchas cosas. ¿Cuáles van a ser los principales defectos? Fíjense, señores, ¿cuáles van a ser los principales defectos? No se puede acceder al sistema de justicia, muchas veces, por razones lingüísticas. Quien les habla hizo una tesis sobre el tema en el año 2000 que terminó publicándose en un libro, ¿correcto? Este es. Entonces, cuando comenzamos a analizar los derechos lingüísticos, este libro permitió la generación de 4 leyes en nuestro país sobre el tema y además en el año 2018 permitió que el Tribunal Constitucional fundamente, ¿qué cosa? Un fallo con una partecita en quechua, a favor de una persona quechua hablante, ¿correcto? Y fíjense, estamos hablando de reglas de Brasilia del año 2008 y recién el fallo salió en 2000
2018 y mi tesis salió en el año 2000, ¿correcto? Entonces, nosotros hicimos muchos actos en defensa de derechos antes que el mismo Poder Judicial pueda entender y comprender los defectos que estaba teniendo. ¿Qué otro defecto es importante de detallar en este nivel, señores? Mala defensa técnica. El tener un abogado para una persona pobre, para una persona en situación de pobreza, para una persona en situación de riesgo, es sumamente complicado. Entonces, ir a un abogado para poder decirle y exponerle, mire, hay situaciones de violencia familiar, mire, hay situaciones de maltrato físico, mire, hay situaciones de abandono moral a mis hijos, mire, hay situaciones en las cuales mi pareja hace esto, 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 mire, hay situaciones en las cuales no me da una pensión ni tampoco un dinero para poder alimentar a nuestros 8 hijos. Entienda que estoy en problemas. No podría pagarle sus honorarios. ¿Usted cree que un abogado va a hacer labor social en este contexto? Y si lo hace, está supeditado a una defensa técnica sumamente baja. Entonces, estas situaciones permiten detallar que inclusive los casos de situaciones mucho más nefastas, vinculadas, por ejemplo, vinculadas a cuestiones de autodiscriminación, son importantes de detallar. Hay muchas personas que lamentablemente asumen que por su propia condición no van a tener defensa. Asumen. Y asumen porque no tienen dinero, porque se sienten eventualmente que van a ser maltratados por el sistema. Y eso genera una cifra negra muy alta en el ámbito de la vulnerabilidad de derechos. Y es un defecto de nuestro sistema, señores. ¿Correcto? Por lo tanto, cuando estamos analizando este contexto de las 100 reglas de Brasilia, tenemos que entender que tienen que haber algunas situaciones que tienen que ser evaluadas. Por ejemplo, no solamente por razones lingüísticas de autodiscriminación, también podemos incluir otras. Vamos a detallar algunas, ¿sí? A ver, migraciones, ya les había dicho arriba, pero por ejemplo, género. Personas homosexuales no siempre defienden sus derechos a pesar de haber sido maltratados. Por ejemplo, personas privadas de libertad. Los presos no siempre van a tener, ¿qué cosa? Una buena tutela de sus derechos, porque esencialmente les es complicado atender estas situaciones. Nadie niega que son responsables. Estoy hablando de que una cosa es la razonabilidad de la sanción y otra cosa es la defensa de los derechos. ¿Correcto? Entonces, en estas cuestiones, lo principal que tiene que analizar el juez, y acá lo voy a detallar, el juez es el que tiene que entender que su labor va a tener que ser muy, muy especial. Y lo vamos a detallar en doble nivel, ¿les parece? Este juez es el que evalúa la realidad y por lo tanto, este juez tiene que convertirse en un elemento muy importante para poder viabilizar justicia. Porque fíjese, esa persona no va a poder comunicarse con ese juez porque lamentablemente este juez se encuentra muy distante. Y al estar muy distanciado de la persona, no se cumple con las reglas básicas del 138 de la Constitución y peor aún, no se cumple con la legitimidad del Estado. ¿Correcto? ¿Quiénes entonces tienen también que estar pendientes de esta situación? ¿Quiénes son los destinatarios entonces de las reglas de Brasilia? ¿Quiénes van a ser? Los vamos a identificar
en 4 bloques, ¿correcto? En 4 bloques. Primero, en primer lugar, a los magistrados, pero a la misma vez a los magistrados, al personal del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional y de todas las entidades del sistema de impartición de justicia. Insisto, señores, yo le denomino sistema porque es un ente orgánico y lo acabo de explicar en este punto. ¿Estamos? Miren ustedes. El poder que es único en el Estado, el poder del Estado que es único, se divide en funciones. Por eso es que hablo de sistema. No es porque esté en la Constitución, ¿correcto? No, ahí tenemos que hacer mención. Muy bien, este sistema de impartición de justicia nos permite decir, los destinatarios de estas 100 reglas son todos aquellos involucrados en el sistema de justicia, ¿correcto? En segundo lugar, ¿quiénes van a estar? Los abogados, ¿correcto? Pero no solamente los abogados por cuestiones de litigio, también los que están, ¿qué cosa? Vinculados al ámbito de la docencia y también a la investigación social. Por lo tanto, es una labor conjunta, señores. En tercer lugar, todas aquellas personas, ciudadanos, porque ellos tienen, ¿qué cosa? Algunas obligaciones. La primera de ellas, fiscalizar al propio Estado. Eso se llama gobernanza. Tienen, ¿qué cosa? Que participar democráticamente en la sociedad. Y tienen también, ¿qué cosa? Que ser conscientes que el debate y la actividad cívica resultan importantes porque legitiman al Estado. ¿Correcto? Esto es sumamente esencial porque todo esto que hace el ciudadano permite legitimar al Estado. Finalmente, señores, vamos a ver que los que están con una menor incidencia van a ser los miembros de la policía y también todas aquellas personas que están personal penitenciario. ¿Por qué? Porque ellos participan pasivamente de lo que ya inicialmente se ha decidido, pero también tienen una vocación de poder colaborar. Y esto es lo referencial. Estas 100 reglas de Brasilia nos permiten cambiar, ¿qué cosa? Una proyección de cultura jurídica, ¿correcto? Nos permiten trabajar una proyección jurídica y donde todo tiene que ser absolutamente mejorado. ¿Cuál es entonces el objetivo de esta evaluación? Y con esto finalizaríamos, señores, ¿correcto? El objetivo final es generar un cambio sustancial en el ámbito de la justicia. ¿Y cómo se puede hacer ese cambio? ¿Cómo se puede generar ese cambio sustancial? Primero, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Una referencia importante. Señores, todas las personas involucradas en un contexto judicial donde se analiza un conflicto entre personas, tiene que ser entendido que tiene que ser valorado en una dimensión que pueda permitir la tutela de todos los derechos, ¿correcto? Todas las personas involucradas en un contexto judicial son sujetos de derechos. 2, se tiene que tomar en cuenta que el trámite del proceso debe brindar garantías. ¿Cuáles garantías básicas? Debido proceso, tutela judicial efectiva, plazo razonable, juez natural, imparcialidad, etcétera. ¿Correcto? Todas estas reglas tienen que ser optimizadas. Tercer lugar,
tienen que eventualmente generarse, se debe generar, acciones especiales, particulares, coyunturales, que busquen proteger a la persona, a una persona en riesgo o en situación de vulnerabilidad o eventualmente en peligro inmediato. ¿Cómo? A través de medidas, por ejemplo, procesales, ya, medidas cautelares, ¿correcto? Vamos a ponerlo acá. ¿Correcto? En cuarto nivel, se tienen que respetar, ¿qué cosa? Las condiciones personales, privadas e íntimas de las personas. Esto cambió mucho y esto influyó mucho, por ejemplo, en la evaluación de los delitos contra la libertad sexual, donde antes, lamentablemente, a la víctima que había sido agredida sexualmente se le hacía una evaluación muy exagerada de las condiciones en las cuales fue atacada. Y esto nos permite decir, un momentito, ella es la víctima, ¿cómo es que las puedes atacar? Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional. Y ahí comenzaron a entender y captar que no se puede hacer, ¿qué cosa? Una doble victimización. Porque eso se convierte en una victimización estructural. ¿Correcto, señores? Entonces, finalmente, tenemos que hacer una mención a que estos objetivos buscan proyectar un resultado. ¿Correcto? ¿Cuál es ese resultado? El que hemos detallado al inicio. Lo detallado al inicio nos permite decir, vean ustedes, las entidades tienen que colaborar, tienen que trabajar coordinadamente. No puede ser posible que todas estas entidades del Estado trabajen en forma totalmente independiente entre sí. Y hoy es la característica general, ¿correcto? Todas las entidades del sistema de justicia tienen que comprender que imparten y a la vez administran justicia. Y esto permite indicar, señores, hoy por hoy nuestra sociedad ha cambiado. Nuestra sociedad ya nos permite indicar que eventualmente estamos en un panorama totalmente distinto. Esta sociedad ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado esta sociedad? Esta sociedad ha cambiado, por ejemplo, porque ya ahora se cuenta con nuevas tecnologías. La mejor evidencia, estamos dando una clase por Zoom y de repente el público pertenece a diferentes regiones del país. ¿Correcto? Se tiene que tomar en cuenta que existen, ¿qué cosa? Nuevos ámbitos jurídicos en los cuales se tiene que evaluar una nueva perspectiva de análisis de derechos, de protección, de acción. Y no podemos estar hablando de un contexto del derecho sumamente limitado y restringido. Esto es lo importante y de alguna manera nos permite decir, esas reglas de Brasilia, esas 100 reglas de Brasilia, tienen un bonito propósito, tienen un objetivo material, pero esta autoevaluación inicial, que es meritoria, tiene que ser mucho más activa, tiene que ser mucho más racional y tiene que también tener una dosis de sinceramiento, porque al final son ellos los que son conscientes de que están fallando, los del ámbito judicial, y no están cambiando las cosas tan rápidamente. Ya han pasado del 2008 al 2020 y todavía no seguimos haciendo algunas cosas. Desde el 2008 ya existe oralización en el proceso penal. ¿Por qué entonces 12 años después no existe oralización en las demás especialidades? Hay cuestiones que lamentablemente no se pueden apurar, pero hay otras en las cuales la lentitud genera más daño. Y ese es el gran problema. ¿Correcto? Entonces, señores, en este nivel, ¿alguna consulta, por favor? Ya finalizando con nuestra exposición, me gustaría saber si es que el público tuviera alguna pregunta, algún elemento que eventualmente sea necesario de detallar para poder ampliar
para poder detallar nuestra exposición, de repente para ampliar un punto o para poder atender alguna duda que se haya generado con respecto a nuestra exposición. Encantado. ¿Alguna consultita, por favor? Hola. Sí, doctor, disculpe, las personas que desean hacer las preguntas tienen la opción de levantar la manito para yo darles la palabra. Por ahora no estoy viendo ninguna manita levantada, doctor. Sí, estoy viendo eso. ¿Alguna persona que eventualmente... Bueno, voy tomando el pantallazo a nuestra pizarra para poder mandarla como material, ¿correcto? Si es que hay alguna duda, todavía nos queda un poquito de tiempo antes de la 1 y con el mayor de los agrados se puede atender y exponer un poquito más, ¿no? O informarles también a los participantes si no encuentran la manito, pueden dar una reacción también para darles la palabra. Hay personas que todavía no dominan. Buenas tardes, mi nombre es Denisa Maya. Quisiera saber, ¿Cómo está? quisiera saber cuántas de las 100 reglas de Brasil son las que realmente se cumple a cabalidad o se ha podido lograr cumplir durante este tiempo, ¿no? Desde el 2008 hasta el 2020 que ya estamos en este año. Si bien es cierto, la aplicación del nuevo código no se da a nivel nacional aún, ¿no? Hay zonas donde todavía no se aplica, entonces tenemos la demora en los procesos, tanto civiles como penales o administrativos, ¿no? Que también tienen esa dilación en el tiempo. Pero hablando específicamente de las reglas de Brasilia, ¿cuántas son las que realmente se están aplicando? Esa es mi Es una, pregunta. es una linda pregunta, pero a la misma vez es una mm, feíta pregunta porque impone muchas cosas, ¿no? Es muy compleja la respuesta. ¿Por qué? No son reglas numéricas que se van tachando por cumplimiento, ¿correcto? Son reglas que deben entenderse en forma orgánica.
porque imponen condiciones a las instituciones, porque eventualmente exigen que algunas entidades puedan colaborar. Vamos a detallar algunas de ellas. ¿Cuáles reglas se han cumplido de parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, por ejemplo, para generar una accesibilidad a la justicia? Varias. Numéricamente no se pueden establecer porque algunas de ellas, en algunos puntos y en algunas condiciones, se han cumplido a rajatabla, son muy eficientes, y en otras hay defectos. Por ejemplo, hoy por hoy, el acceso a una defensa gratuita ha permitido que eventualmente las situaciones de auxilio judicial sean mucho más masivas, ¿correcto? Dos, la oralización de los procesos en el ámbito civil, que ya va camino a materializarse, está lento, pero está prácticamente ya a punto de entrar en una vigencia plena, ¿correcto? En el ámbito de la oralización penal, esto ya es prácticamente un hecho, pero también la gratuidad de la defensa en el ámbito, la defensa pública, el número de defensores de oficio, desde el año 2008 hasta nuestra actualidad, se ha incrementado, creo, hasta donde me acuerdo, casi en un 300%. ¿Ya? El número de fiscalías, inclusive del año 2008 hasta la actualidad, a nivel de entidades, nada más, no a nivel de personas, se ha incrementado casi en un 40%. Y a nivel de magistrados, literalmente el Ministerio Público ha incrementado en aproximadamente 800 o 900 nuevos fiscales. ¿Correcto? Y esto es bastante. Y esto es bastante. Porque recuerden que todo fiscal tiene que trabajar en una oficina en forma orgánica, con asistente de función fiscal, con fiscales de repente que son los que dirigen el despacho, con eventualmente un fiscal superior, el pool de fiscales, por ejemplo. Entonces, hay un incremento bastante significativo. También hay deméritos, claro que sí. Por ejemplo, uno podría decir, wow, 800, 900 magistrados es bastante en los últimos 10 años. Literalmente se incrementó un porcentaje muy significativo en el ámbito orgánico, a nivel de personal, a nivel de recursos humanos, sí. Pero, señores, el nuevo Código Procesal Penal establecía que literalmente se iba a quintuplicar el número de fiscales. Quintuplicar, y estamos hablando del año 2004. Y solo se ha incrementado un 20-30%. Entonces uno puede decir, ¿y cómo evalúo eso? Donde hay acciones positivas, pero en términos generales eso positivo no es tan referencial. Ahí es donde viene la respuesta. Es bonita y a la misma vez es fea, porque no podemos ser muy objetivos en dar una respuesta excluyente de todo. Hay avances positivos, hay algunos avances significativos, pero que eventualmente tienen defectos de forma, como por ejemplo el número de magistrados, y hay otros en los cuales resulta ser sumamente esencial. En los plazos procesales. La sobrecarga procesal lamentablemente ha abrumado a los órganos judiciales, y por más que ya ahora son mucho más eficientes en el ámbito de la argumentación de una decisión, tienen el inconveniente de que ante la avalancha de casos, los jueces no tienen tanto tiempo para evaluar el expediente. Y claro, eso va a exigir una oralización, pero estamos en ese camino. Entonces, no se trata de decir que algo es negativo, sino que eventualmente estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de adaptación. Esto no se va a terminar en el 2021 ni tampoco en el 2025, pero ojalá que exista una mayor decisión, desde mi punto de vista, de lo político hacia lo judicial. ¿Por qué? Porque si solamente desde el punto de vista político se le da mayor presupuesto, ya el Poder Judicial no tendría, por ejemplo, una condición negativa para poder incrementar el número de magistrados, el número de órganos judiciales, el número de peritos. Le voy a dar un caso muy particular en el ámbito judicial. En el Perú tenemos 28 distritos judiciales, y de los 28, 29 si se cuenta Corte Suprema, de los 28, solo un distrito judicial, que es Arequipa, tiene psiquiatra en su equipo multidisciplinario. Uno solo.
Y uno puede decir, ¿por qué? ¿Que no es tan importante el psiquiatra? Muy sencillo. Los órganos de apoyo multidisciplinario no tienen laboratorios, no cuentan con una infraestructura para hacer pericias en el ámbito de la salud. Por eso es que el psicólogo solo necesita, ¿qué cosa? Un escritorio, una pequeña oficina y eventualmente, ¿qué cosa? Implementos a nivel de mobiliario. Pero el psiquiatra necesita algo más. Hace una evaluación de salud, ¿correcto? Y eso es mucho más oneroso. Por eso, la gente, ¿qué cosa? Esas evaluaciones psiquiátricas al Ministerio Público. Porque son los que tienen que demostrar. Pero un momento, en el ámbito de las pericias, por ejemplo, en violencia familiar, el psiquiatra sí se hace importante y se hace necesario y es trascendental. ¿Qué pasa si en una situación de violencia familiar el agresor de repente tiene problemas en el ámbito de su salud mental? ¿Qué método se podría tratar en estas circunstancias si eventualmente es una persona afectada con estos contextos? Las decisiones judiciales corren el riesgo de quedar nulas, porque finalmente no se ha evaluado las condiciones personales de las personas en situación de riesgo, y peor aún, de los agresores. Por lo tanto, vean ustedes cómo es que estas reglas de Brasilia nos permiten decir, se ha avanzado mucho, se ha generado elementos negativos, y hay algunas cosas en las que, caray, estamos en el aire. Y sí, y sí, es muy difícil la autoevaluación. Ha sido muy valiente de los órganos judiciales decir estamos mal. Eso es bastante. Nadie se critica, ni nadie se autocritica. Pero un momento, se necesita tener en cuenta que estas reglas de Brasilia son un objetivo mayor. No se puede analizar. Ya cumplí 20 de 100. No, en realidad no se puede valorar así porque hay algunas que lamentablemente exigen otras condiciones porque son complementarias. Por eso se habla de una totalidad orgánica, ¿correcto? ¿Que vamos en buen camino? Sí, pero ¿pudiéramos avanzar un poquito más rápido? También, pero no nos podemos tampoco dormir en lo poco que se ha avanzado porque se necesita más. Hay mucho por atender y ese es nuestro gran objetivo, ¿correcto? Como país, porque yo no trabajo en el sistema judicial, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra consultita, por favor? Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muy Muy didáctico y amable claro. usted. Muy amable. A ver, a los señores participantes, alguien que desea hacer una pregunta más. Parece que no, doctor, no tenemos una pregunta. Ujú. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Encantado de poder hacerla. Se les vuelve a repetir a los participantes que pueden hacer una pregunta haciendo la reacción de levantar la manito para que se les pueda ceder la palabra.
No, doctor, no hay ninguna pregunta ahí. No, no hay problema. Encantado de colaborar. Muchísimas gracias a FOCAP. Gracias por permitirme presentarme ante su público, ante sus estudiantes y encantado. Y nos vemos, creo que la próxima semana también, para analizar grupos en vulnerabilidad. Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted. Permiso, señores. Muchas gracias a todos.